Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Voy a explicar cómo crear un tablero de control en Pentaho utilizando Google Maps Component. Lo primero que debemos de hacer es crear nuevo tablero CDE. En esta parte tenemos la estructura de nuestro panel. Tenemos componentes que van a ir dentro de las vistas o frontends del tablero de control y las fuentes de datos. Entonces, la primera parte sería crear un template. Lo podemos crear manualmente o elegir uno ya predefinido. Seleccionamos el que más se adapte a nuestras necesidades y le damos OK. En este caso me dice que va a sobreescribir el template original. Entonces tenemos un template en donde yo tengo un arreglo de renglones y columnas. Dentro de las columnas, al estilo de Bootstrap, voy a introducir los elementos que van a ser desplegados dentro de mi frontend. Aquí yo puedo incluir más renglones si así lo deseo en esta parte. Añado un renglón, añado una columna y dentro de la columna puedo ingresar una etiqueta HTML. Por ejemplo, le tengo que dar un nombre, HTML2, por decir algo. Y dentro de la etiqueta, dentro de la propiedad HTML, voy a escribir el script que yo requiera. Una vez que lo tengo escrito, yo puedo elegir el tamaño de la fuente, el color y la clase que se va a ocupar en esta propiedad. Entonces tengo aquí más renglones y vamos, una vez que tenemos ya nuestro panel, nuestra estructura, podemos previsualizarlo, pero antes tenemos que grabarlo. TMP. Ok, vamos a grabar. El nombre del archivo es tmp3 y vamos a seleccionar la carpeta en donde va a quedar almacenado este archivo. Elegimos Dashboard y le damos OK. Una vez que lo hayamos grabado, podemos previsualizarlo. Y ya tenemos nuestro frontend para el tablero de control que vamos a utilizar. Una parte importante son en la configuración, Clean Bootstrap y Require JS Support. Esta parte es esencial en el caso de utilizar algunos elementos de librería. Posiblemente en alguna documentación puedan respaldarse para saber si si unas ciertas librerías pueden ser utilizadas cuando está activo el Require GI Support. Más adelante vamos a ver unos ejemplos. Ok. Este es el producto final de este ejemplo. Vamos a tener un map component en donde vamos a poner coordenadas y en esas coordenadas específicas vamos a hacer que se despliegue una gráfica. Estos son unas gráficas que me representan importes para los programas de asistencia social que se están llevando a cabo en esta región del país.
Es un ejemplo con datos ficticios y simplemente de tal manera que ustedes puedan incorporar los datos necesarios. Vamos a explicar cómo desarrollar esta aplicación de una manera muy simple. Primero tenemos nuestro layout, nuestra vista con un título, y en ese título tenemos una etiqueta HTML con el título Dispersión de fondos por programa social. Tenemos un renglón que me sirve de espacio para hacer más elegante el espaciado. Tenemos la parte principal en donde se despliega el componente o el mapa componente, y tenemos una columna oculta. Vamos a ir a la parte de componentes. En la parte de componentes voy a poder utilizar lo que son widgets de Saiku. Voy a poder incorporar parámetros, selectores, radio button, check component, select component, multiple select component, y así. Son los selectores que voy a utilizar. Dentro de estándar voy a utilizar tablas componentes, queries, botones, etcétera, etcétera. Y en esa parte también voy a incorporar lo que son los map components en esta parte. Puedo incorporar dentro de los componentes también lo que son las gráficas de área, barras, de puntos, etcétera, etcétera. Tenemos también scripts que se pueden ser incorporados a través de funciones, y lo que son algunas contribuciones de la comunidad, como son los Google Maps Overlay Components. En este caso voy a utilizar una variación de ello a través de los componentes estándares, como es Map Component. Aquí tenemos nuestro Map Component, y lo primero que tengo que destacar es algunas propiedades. En este caso vamos a llevar a cabo el tablero de control con Map Components a través de estos 3 pasos. Vamos a crear una vista, vamos a implementar los componentes y vamos a incorporar los data source que van a llenar los componentes, no necesariamente en ese orden. Ok, dentro de la parte de componentes, lo primero que vamos a incorporar sería el Map Component. Y en esta parte es relevante indicar algunas propiedades que son importantes. Una de las partes importantes sería lo que son las propiedades de latitud y longitud. En primera instancia, cuando se abra este componente, nos va a ubicar en cierta coordenada del mundo. Entonces yo tengo que ubicar a través de estos datos el indicarle en qué parte debe desplegar la parte central del mapa. Esto es lo primero que se debe de tener en cuenta. La otra propiedad sería el data source. En ese data source yo le estoy incorporando uno que se llama coordenadas. Lo vamos a ver, y le voy a decir que este componente se ubique dentro de la vista en lo que se llama panel 2. Ok, panel 2 sería esta parte. Aquí en este espacio o en esta columna se va a desplegar la parte principal del mapa. Ok, entonces el componente tiene unas propiedades avanzadas que me gustaría que lo viéramos para que se fueran dando cuenta de cuáles son las propiedades importantes. El Location Resolver debe estar en OpenStreetMap. El Map Engine debe ser OpenLodgers. El Operation Mode serían markers. Están algunos tamaños de ancho y alto. Y vamos a ver una ventana que se llama Hide and Call.
un parámetro que también lo vamos a ver que se llama Customer Name Parameter y con un argumento llamado descripción. Esto ahorita lo vamos a ver. El tamaño del ancho del pop-up. El data source, que sería coordenadas. Ya habíamos visto la ubicación dentro de la vista. Y me pregunta que si se ejecuta al iniciar, le digo que sí, que es verdadero. Y esas son algunas de las propiedades que podemos configurar dentro del Map Component. Si se dan cuenta, existen solamente algunas propiedades esenciales. Vamos a ir a la gráfica de Pi, ¿sí? Y en esta gráfica de Pi podemos ver algunas propiedades interesantes. Vamos a propiedades avanzadas y lo primero que vamos a poner son los listeners. Si nos damos cuenta, existe solamente un parámetro simple. Estamos en la gráfica del componente de gráfica de Pi y le vamos a dar un listener, un oyente, un evento que va a estar escuchando los cambios que se hagan a ese parámetro. Si se llama Customer Name Parameters. Tenemos el Data Source, que también lo vamos a explicar. Se llama Sales Graph Query. El tamaño, el ancho, el objeto que lo va a contener que se llama Hidden Call. Hidden Call, que sería este. Esa columna de aquí es Hidden Call y ese componente está ubicado en esa columna. Ok. Tenemos una propiedad en donde tenemos que escribir un script o una función de JavaScript. Tenemos pre-execution y vamos a mostrarlo en esta parte. Es decir, antes de que se ejecute, le vamos a decir que todo el programa, cuando se ejecute, esta gráfica no se muestre hasta que nosotros se lo indiquemos. Tenemos que escribir en la propiedad pre-execution esta función. Posteriormente, en donde dice el formato del tooltip. El tooltip son aquellos mensajes que aparecen cuando yo ubico el puntero del mouse en una sección de la gráfica. Ahorita lo vamos a ver. Y esta también es un script que voy a mostrar en esta diapositiva. El tooltip format. Y esa es la parte que yo les decía, dependiendo si utilizan GA Support, van a poder utilizar algunos comandos. Si no, tendrían que irse a la documentación. Pasa un objeto del tipo send con las etiquetas de ese objeto. Y de esas etiquetas se van a ubicar dentro de la variable valor. Voy a crear o voy a obtener el parámetro Customer Name Parameter para que yo sepa el nombre o el valor de la etiqueta a donde está apuntando dentro de la gráfica. Ahí le voy a obtener el parámetro de la parte de municipio. Y dentro de SEM voy a obtener la categoría de valor. Y la etiqueta la voy a escribir
dentro de esta variable. Lo único que estoy haciendo es formar una cadena HTML con los valores de valor y mun. Esas son las propiedades más importantes del pie chart. Del parámetro voy a escribir un parámetro, selecciono un parámetro simple, le pongo un nombre, cualquier nombre que ustedes quieran darle, y le pongo una propiedad inicial. Y es todo lo que tengo que hacer dentro de la parte de components. Vámonos al data source. En el data source, en este caso yo estoy dando un ejemplo utilizando scripts. Yo voy a crear objetos manualmente, pero también puedo utilizar consultas MDX. Sí, podemos hacer consultas MDX con el driver JDBC o a través de un pool de conexiones con un JNDI. Entonces, en este momento, por facilidad, voy a escribir los scripts utilizando Scriptable over Scripting, que se selecciona a través de este menú. Scripting Queries y posteriormente es Scriptable over Scripting y le voy a dar el nombre de coordenadas. Si ustedes se acuerdan, coordenadas se utilizan dentro de lo que es el map component. En el map component, el data source tiene que ver con el query coordenadas. Y en coordenadas, lo que yo voy a escribir es una consulta a través de un script. Estas son sus propiedades. El lenguaje es el Bean Shell, acceso público y el caché que se va a utilizar. Son algunas propiedades simples. Yo en esta parte voy a mostrar un poco de lo que es. Voy a crear o voy a utilizar una librería Typed Table Model. Voy a crear un arreglo que se llama Column Names, en donde voy a tener tres elementos: longitud, latitud y la descripción. Voy a crear una clase o un objeto del tipo column types y eso me va a contener un arreglo también donde voy a guardar los elementos de tipo flotante, dos de tipo flotante y una cadena. Aquí vamos a crearlo. Voy a crear o voy a instanciar un objeto model del tipo type table model y en donde le voy a pasar los nombres de las columnas y los tipos de estas columnas. Voy a crear objetos que voy a guardar dentro de mi modelo y los objetos que son, le voy a dar la latitud, la longitud y la latitud y la descripción. Aquí voy a ubicar los puntos que van a ser marcados dentro de mi Google Map Component. Entonces, tengo la longitud, la latitud y la descripción. En este caso estoy poniendo un lugar geográfico con estos nombres: Coatzacoalcos, Jaltipan y Jalapa, simplemente como ejemplos. Y le estoy pasando manualmente todo esto. Eso puede estar contenido en una base de datos con todos los elementos que ustedes requieran. Yo lo hago por facilidad para didáctica, para que se vea cómo los elementos son renderizados. Y entonces lo que voy a retornar es un objeto de tipo modelo con estos atributos o estas propiedades. Ese es el data source denominado coordenadas. Si se dan cuenta, no utilizo parámetros ni ninguna otra propiedad importante. Vámonos a Scriptable over Scripting. En este caso también es el tipo Bean Shell, Public, y tenemos el query. Dentro del query
Yo se lo voy a mostrar en esta parte. Aquí tenemos el script anterior llamado coordenadas. Y en donde se van a mostrar las gráficas, también voy a crear un objeto de tipo Typed Table Model. Igual van a tener unos nombres de columnas que se llaman productos y cantidad. Estos productos y cantidad sí se lo puse porque lo tomé de otro ejemplo, pero realmente deben de tener más relaciones. Debería ser aquí programa social e importe, por decir algo. Y los tipos de columnas, que en este caso le mando una cadena y un elemento de tipo flotante. Entonces, el parámetro customer lo voy a cachar aquí. Y en el caso de que el usuario haya picado dentro de ese punto del mapa con etiqueta Coatzacoalcos, va a llenar un objeto con los programas sociales y los valores de los importes ejecutados dentro de estos programas. Lo va a llenar, va a crear ese modelo y al final lo va a retornar. Lo que está haciendo aquí es un switch con el parámetro donde se hizo clic, con la etiqueta donde se hizo clic en el mapa. En el caso de que sea la otra etiqueta, igual se vuelve a llenar otro objeto y cada uno de esos objetos, el que haya sido elegido, se va a regresar dentro de este modelo. ¿Sí? Eso es todo lo que hace el script y se le pasa obviamente ese parámetro que va a estar escuchando en este query. Este parámetro lo va a escuchar acá. Aquí está, escuchando. Una vez que hagamos todo eso, guardamos y desplegamos.